Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, sí. Un conflicto que, bueno, no solo cambió el mapa de Europa, es que transformó el siglo XX por completo. Totalmente. Vamos a usar fuentes enciclopédicas para explorar un poco sus raíces, cómo se desarrolló de forma tan brutal y qué legado nos ha dejado. Exacto. Y el objetivo es ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Entender la complejidad que hay detrás. Vamos a ver qué factores encendieron esa mecha en Europa, cómo fue evolucionando la guerra, que no fue igual en todos los frentes, ni mucho menos. Claro. Y qué supuso a nivel humano, tecnológico, y por qué, fíjate, más de 100 años después todavía resuena. Queremos entender el porqué de esa enorme trascendencia. Pues empecemos por el principio, por ese ambiente justo antes de la guerra. A principios del siglo XX, el famoso Concierto de Europa, ese intento del siglo XIX por mantener cierto equilibrio, pues se tambaleaba bastante, ¿verdad? Sí, estaba en crisis. Por un lado tenías a Alemania emergiendo como un gigante industrial, militar, con mucha fuerza. Ajá. Luego, el Imperio Otomano, que se debilitaba a ojos vistas, y eso creaba vacíos de poder muy peligrosos. Claro, sobre todo en los Balcanes, supongo. Exactamente. Y a eso le sumas la competencia feroz entre las potencias por las colonias, por el imperialismo. La atención, vamos, se cortaba con un cuchillo. Y esa tensión acabó cristalizando en alianzas militares muy definidas. Eso es, dos grandes bloques. Por un lado, la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Aunque bueno, lo de Italia era un poco ambiguo, ¿Por qué? porque tenía pactos secretos con Francia, así que su compromiso con la alianza no estaba tan claro. Vale. ¿Y el otro bloque? La Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Esta se formó de manera más gradual, ¿eh? No fue un pacto de un día para otro. Ah, claro. Primero tuvieron que resolver sus propias disputas coloniales, por ejemplo, entre Francia y Reino Unido en África. Y luego ya, pues, se consolidó la Entente. Entiendo. Y mencionabas antes un cambio en la política alemana. Sí, y esto es fundamental. Bismarck, el canciller anterior, siempre buscó aislar a Francia. Su pesadilla era una guerra en dos frentes. Claro, contra Francia y Rusia a la vez. Exacto. Por eso mantenía un tratado con Rusia. Pero el Kaiser Guillermo II, cuando llegó al poder, bueno, pues decidió no renovar ese tratado. Vaya. ¿Y qué consecuencias tuvo eso? Pues las que Bismarck temía. Facilitó enormemente que Francia y Rusia se aliaran. Y esa alianza franco-rusa fue, digamos, la columna vertebral de la Entente. O sea que el propio Kaiser contribuyó a crear el bloque que se le opondría. Pues sí, visto en retrospectiva fue un error estratégico importante por su parte. Y a todo esto se suma la famosa carrera armamentística. La naval, sobre todo, ¿no? Entre Alemania y Gran Bretaña. Uf, sí, esa fue muy sonada. El almirante Tirpitz, en Alemania, estaba muy influido por las ideas de un estadounidense, Mahan, Mahan. Alfred Mahan. Defendía que el poder global dependía de la supremacía naval. Así que Tirpitz impulsó la creación de una flota alemana potente, que pudiera desafiar a la Royal Navy británica, ¿Y Londres cómo reaccionó? pues construyendo barcos aún más potentes. El famoso HMS Dreadnought, por ejemplo, un acorazado revolucionario que dejó obsoletos a los anteriores y mantuvo, de momento, la ventaja británica. Pero esa carrera naval fue carísima y además enemistó a Alemania con Gran Bretaña, ¿no? Totalmente. De hecho, hacia 1911 o 1912, Alemania se dio cuenta de que no podía ganar esa carrera naval contra los británicos. Era demasiado costosa y los resultados no eran los esperados. ¿Y qué hicieron entonces? Hubo un giro estratégico, lo que llaman la Rüstungswende, el cambio en el armamento. La inversión prioritaria pasó de la marina al ejército de tierra, ¿Y por qué se cambió al ejército? principalmente por Rusia. Rusia se estaba recuperando militarmente muy rápido, después de perder la guerra contra Japón en 1905 y de su propia revolución interna. Ajá. Estaban modernizando su ejército, mejorando los ferrocarriles hacia su frontera occidental. Y para Alemania y Austria-Hungría, que contaban con movilizarse más rápido para compensar que eran menos numerosos, pues esa mejora rusa era una amenaza mucho más directa, mucho más existencial que la flota británica. O sea que el miedo a Rusia superó al desafío naval la Gran Bretaña. En ese momento sí.
Se enfocaron en fortalecer el ejército para un posible conflicto continental. Y ese aumento del gasto militar fue generalizado, ¿no? No solo en Alemania. Sí, sí. Entre 1908 y 1913, más o menos, las principales potencias europeas aumentaron su gasto militar más de un 50%. Era una espiral muy peligrosa. Una espiral que encontraba su punto más caliente, como decíamos, en los Balcanes, el famoso polvorín de Europa. Exactamente. Ahí confluían muchísimas tensiones. Por un lado, el Imperio Otomano en decadencia, dejando espacio libre. Por otro, las ambiciones de Austria-Hungría, que veía la expansión de Serbia como una amenaza mortal para su propio imperio multiétnico, sobre todo después de anexionarse Bosnia en 1908, que tenía mucha población serbia. Y Rusia también tenía intereses allí. Claro, Rusia se veía como la protectora de los pueblos eslavos, como los serbios, pero también tenía sus propios intereses estratégicos, el acceso a los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, para que su flota pudiera salir del Mar Negro al Mediterráneo. O sea, una mezcla de nacionalismo, intereses imperiales. Y mucha inestabilidad. La crisis de Bosnia, de 1908, cuando Austria se anexionó formalmente el territorio, ya calentó mucho las cosas. Y luego vinieron las guerras balcánicas, en 1912 y 1913. ¿Qué pasó ahí? Pues primero, una coalición de países balcánicos, Serbia, Bulgaria, Grecia, Montenegro, expulsó casi por completo a los otomanos de Europa. Pero luego, se pelearon entre ellos por el reparto del botín. Vaya. Sí, hubo una segunda guerra balcánica, sobre todo entre Bulgaria y sus antiguos aliados. El resultado fue una Serbia aún más grande y fortalecida, lo que alarmó muchísimo a Viena, y mucho resentimiento y nacionalismo exacerbado en toda la zona. El caldo de cultivo perfecto. Y en ese ambiente tan cargado, tan tenso, llega el 28 de junio de 1914, Sarajevo. El día clave. El archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria-Hungría, visita Sarajevo, la capital de Bosnia, que, como decíamos, se le había anexionado a Austria. Y allí, él y su esposa Sofía son asesinados por Gavrilo Princip. Un joven nacionalista serbo-bosnio. Eso es, vinculado a un grupo llamado Joven Bosnia, y con conexiones con una sociedad secreta nacionalista serbia, la Mano Negra. Y el impacto de ese asesinato fue inmediato. A ver, pudo haber una calma aparente al principio, pero como dice el historiador Christopher Clark, tuvo un efecto 9-11 político en Viena. ¿Un efecto 9-11? Sí, en el sentido de que cambió radicalmente la atmósfera política. El asesinato del heredero era gravísimo. Desató disturbios antiserbios en Bosnia y otras partes del imperio, y sobre todo en Viena muchos vieron esto como la oportunidad definitiva para acabar con lo que consideraban la amenaza serbia de una vez por todas. Y eso nos lleva a la crisis de julio. Exacto. Austria-Hungría, sintiéndose respaldada por Alemania, el famoso cheque en blanco alemán, preparó una respuesta muy dura. El ultimátum a Serbia. Sí, enviado el 23 de julio. Un ultimátum con unas condiciones durísimas, redactado de tal manera que fuera prácticamente imposible que Serbia lo aceptara íntegramente. ¿Y qué hizo Serbia? Pues, sorprendentemente, el 25 de julio respondió aceptando casi todos los puntos. Fue una respuesta muy conciliadora. Casi todos. Sí, salvo un par de puntos que implicaban la participación directa de oficiales austrohúngaros en la investigación dentro de Serbia. Consideraron que eso violaba su soberanía. Pero para Austria-Hungría eso fue suficiente, ¿no? Fue la excusa perfecta que estaban buscando. El 28 de julio, exactamente un mes después del asesinato, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Y casi inmediatamente empezaron a bombardear Belgrado. Y ahí se desató todo. La caída de las fichas de dominó. A una velocidad de vértigo. Rusia, que se veía como protectora de Serbia, ordenó la movilización de su ejército. Contra Austria-Hungría. Primero parcial, luego general, lo que Alemania interpretó como una amenaza directa. Así que Alemania le exigió a Rusia que parara la movilización. Como Rusia no lo hizo, Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto. ¿Y a Francia por qué? Porque Francia era aliada de Rusia. Alemania sabía que si entraba en guerra con Rusia, Francia intervendría. Así que aplicó su plan militar previsto para esa situación, el Plan Schlieffen. El famoso plan. Atacar rápido a Francia, ¿no? Exacto. La idea era lanzar una ofensiva masiva y rápida contra Francia, atravesando Bélgica, que era neutral, para derrotarla en pocas semanas. Y una vez vencida Francia, girarse con toda la fuerza contra Rusia,
que tardaría más en movilizarse completamente. Así que Alemania le declara la guerra a Francia el 3 de agosto. Sí, Y empieza a ejecutar el Plan Schlieffen, invadiendo Luxemburgo y luego Bélgica. hizo que entrara Gran Bretaña. Fue el factor decisivo. Había dudas en el gobierno británico. No todos querían entrar en una guerra continental. Pero la neutralidad belga estaba garantizada por un tratado de 1839, firmado también por Prusia, antecesora de Alemania, y por Gran Bretaña. O sea, que Alemania violó un tratado que garantizaba la neutralidad belga. Exacto. Y eso unificó a la opinión pública y al gobierno británico. Londres envió un ultimátum a Berlín exigiendo la retirada de Bélgica. Berlín no respondió. Y el 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Impresionante. En apenas una semana, las principales potencias europeas estaban en guerra. Sí, fue una escalada rapidísima. El sistema de alianzas funcionó, pero en la dirección equivocada, digamos. Amplificó un conflicto regional hasta convertirlo en continental y pronto, mundial. ¿Y las primeras semanas de la guerra fueron como se esperaba? Hubo sorpresas. En los Balcanes, por ejemplo, el pequeño ejército serbio consiguió parar las primeras ofensivas austrohúngaras. Fueron victorias inesperadas que costaron mucho a Austria-Hungría y la obligaron a desviar tropas que necesitaban en el frente ruso. ¿Y en el oeste? ¿El plan Schlieffen funcionó? Al principio, el avance alemán fue muy rápido. Cruzaron Bélgica, entraron en Francia. Parecía que iban a llegar a París. Pero entonces, en la primera batalla del Marne, en septiembre de 1914, ¿Qué pasó? el ejército francés, con algo de ayuda británica, consiguió detener la ofensiva alemana. Fue una batalla crucial, ¿Por qué tan crucial? porque significó el fracaso del Plan Schlieffen. Alemania no conseguía esa victoria rápida en el oeste que buscaba. La guerra no iba a ser corta. Se aseguraba una guerra larga y en dos frentes, justo lo que temían. Algunos líderes alemanes, como Moltke, el jefe del Estado Mayor, reconocieron casi inmediatamente que el Marne era una derrota estratégica. ¿Y después del Marne? ¿Qué pasó en ese frente occidental? Pues ambos bandos intentaron flanquearse mutuamente hacia el norte, en lo que se llamó la carrera hacia el mar, pero ninguno lo consiguió. El resultado fue que el frente se extendió, ¿Hasta dónde? desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha. A finales de 1914 ya tenías esa línea de trincheras casi continua. Había empezado la guerra de trincheras, el estancamiento. Una imagen icónica de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué ese estancamiento? Pues porque la tecnología defensiva superaba con creces a la ofensiva en ese momento. Las ametralladoras, la artillería pesada que machacaba el terreno, el alambre de espino, hacían que los asaltos frontales contra posiciones bien defendidas fueran un suicidio. Pero se siguieron intentando, ¿no? Con un coste humano terrible. Terrible, sí. Una y otra vez. Eso llevó a batallas de desgaste de una brutalidad, sin precedentes. Batallas como Verdún, en 1916. Verdún, símbolo de la resistencia francesa. Sí, iniciada por los alemanes con la idea de desangrar al ejército francés. Falkenhayn, el jefe del Estado Mayor alemán, creía que Francia no abandonaría Verdún por su valor simbólico y que se desangraría defendiéndola. ¿Y funcionó? No como esperaban. La resistencia francesa fue heroica bajo el lema «No pasarán», pero el coste fue atroz para ambos bandos. Se habla de entre 700.000 y casi 1 millón de bajas totales, entre muertos, heridos y desaparecidos en Verdún. Es una cifra que cuesta asimilar. ¿Y el Somme? La batalla del Somme, también en 1916, fue una gran ofensiva anglo-francesa para intentar romper el frente alemán y aliviar la presión sobre Verdún. El primer día, el 1 de julio de 1916, fue el día más sangriento en la historia del ejército británico. Tuvieron casi 60.000 bajas en unas pocas horas. 60.000 bajas en un día. Sí, y la batalla duró meses, hasta noviembre. Al final, las ganancias territoriales fueron mínimas, y el coste total superó el 1 millón de bajas entre ambos bandos. Es inimaginable el sufrimiento en esas trincheras. Y además estaban las enfermedades, ¿no? Claro. El pie de trinchera causado por la humedad y el frío constantes. El tifus, propagado por los piojos. Disentería. Las condiciones higiénicas eran espantosas. Y luego estaban las nuevas armas, que añadían más horror. El gas venenoso. Usado por primera vez a gran escala por Alemania, ¿verdad? Sí, en la segunda batalla de Ypres en 1915. Usaron gas de cloro. Luego se desarrollaron otros gases más letales, como el fosgeno o el gas mostaza. Un arma terrible que causaba pánico y sufrimiento extremo.
Y también aparecieron los tanques. Sí, los británicos los usaron por primera vez en la batalla del Somme en 1916. Eran lentos, poco fiables al principio, pero representaban un intento de romper el estancamiento de las trincheras. Su potencial se vería más claramente hacia el final de la guerra. Está claro que el frente occidental fue terrible, pero la guerra se luchaba en muchos otros sitios también. Muchísimos. El frente oriental, entre Alemania y Austria-Hungría por un lado, y Rusia por otro, era muy diferente. ¿En qué sentido? Era mucho más extenso geográficamente y por tanto más móvil. No hubo un estancamiento tan absoluto como en el oeste. Hubo grandes avances y retrocesos. Rusia sufrió derrotas muy duras al principio, como en Tannenberg y los lagos masurianos. Pero también fue capaz de lanzar ofensivas enormes. La más famosa quizá, la ofensiva Brusilov en 1916. ¿Qué consiguió esa ofensiva? Tuvo un éxito inicial espectacular contra los austrohúngaros. Avanzó mucho y causó bajas masivas. Pero al final se agotó. Y el coste para la propia Rusia también fue enorme, tanto en hombres como en material. Se dice que esta ofensiva debilitó fatalmente tanto a Austria-Hungría como a la propia Rusia zarista, contribuyendo a su colapso al año siguiente. ¿Y el frente italiano? Italia entró en guerra en 1915, pero del lado de la Entente, ¿no? Sí, abandonó la Triple Alianza y entró en guerra contra sus antiguos aliados, especialmente contra Austria-Hungría, con la promesa de obtener territorios. Pero la lucha en el frente italiano fue durísima. Se libró principalmente en los Alpes, un terreno montañoso muy difícil. Hubo una serie de batallas muy sangrientas en el río Isonzo, y en 1917 los italianos sufrieron una derrota catastrófica en Caporetto, que casi los saca de la guerra. ¿Y los Balcanes? ¿Qué pasó con Serbia? Serbia resistió heroicamente al principio, pero en 1915, con la entrada de Bulgaria en la guerra del lado de las potencias centrales, fue invadida desde el norte por austroalemanes y desde el este por búlgaros. El ejército serbio tuvo que retirarse en condiciones terribles a través de Albania. Luego se estableció un frente en Macedonia, cerca de Salónica, en Grecia, donde tropas aliadas, francesas, británicas, serbias, italianas, rusas, se enfrentaron a búlgaros y alemanes. Pero ese frente estuvo bastante estancado hasta 1918. Y luego estaba el Imperio Otomano. Sí, que entró en guerra del lado de las potencias centrales a finales de 1914. Y eso abrió varios frentes nuevos. El más famoso quizás sea Galípoli. El intento aliado de tomar los estrechos. Exacto. Una campaña anfibia liderada por británicos y franceses con muchas tropas australianas y neozelandesas, los ANZAC, en 1915. Fue un fracaso total para los aliados, con muchísimas bajas. Un desastre. ¿Y qué otros frentes otomanos hubo? Pues lucharon contra Rusia en el Cáucaso, contra los británicos en Mesopotamia, actual Irak, donde hubo avances y retrocesos, y en Palestina y Siria, donde finalmente los británicos, ayudados por la rebelión árabe, La famosa rebelión liderada en parte por Lawrence de Arabia. ese mismo, pues consiguieron avanzar y derrotar a los otomanos hacia el final de la guerra. Fue una guerra verdaderamente global. Sí, porque también hubo combates en África, entre las colonias alemanas y las aliadas, y en Asia y el Pacífico, Japón entró pronto del lado aliado y se apoderó de las posesiones alemanas. Y no hay que olvidar la contribución de tropas de la India, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Fundamental. El Imperio Británico movilizó recursos y hombres de todo el mundo. La India, por ejemplo, aportó más de 1 millón de soldados. Entonces, llegamos a 1917, un año que parece clave, un punto de inflexión. Sin duda. Dos acontecimientos cambiaron totalmente el panorama. El primero, la entrada de Estados Unidos en la guerra, en abril. ¿Qué fue lo que finalmente decidió a Estados Unidos a entrar? Llevaban tiempo manteniéndose neutrales. El detonante principal fue la decisión alemana de reanudar la guerra submarina sin restricciones a principios de 1917. ¿Qué significaba eso? Que los submarinos alemanes, los U-Boot, volverían a hundir cualquier barco, mercante o de pasajeros, neutral o enemigo, que se dirigiera a puertos aliados, sin previo aviso. Ya lo habían hecho antes, pero lo habían suspendido por la presión estadounidense tras el hundimiento del Lusitania en 1915. ¿Y ahora volvían a hacerlo? Sí. Calcularon que podían estrangular económicamente a Gran Bretaña antes de que Estados Unidos pudiera intervenir eficazmente. Pero fue un error de cálculo. Los ataques a barcos estadounidenses y la pérdida de vidas americanas indignaron a la opinión pública. Además, interceptaron el famoso telegrama Zimmermann. ¿Qué era eso? Un telegrama secreto del ministro de Exteriores alemán a México, proponiéndole una alianza contra Estados Unidos si estos entraban en la guerra.
A cambio, México recuperaría Texas, Nuevo México y Arizona. Vaya oferta. Los británicos lo interceptaron, lo descifraron y se lo pasaron a los estadounidenses. Fue la gota que colmó el vaso. En abril de 1917, el presidente Wilson pidió al Congreso la declaración de guerra. Y aunque las tropas estadounidenses tardaron en llegar en masa, su entrada fue un golpe enorme, ¿no? Psicológico y material. El potencial industrial y humano de Estados Unidos era inmenso. La llegada de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense AIFE, bajo el mando del general Pershing, dio un impulso vital a los aliados, que estaban agotados. Y Pershing insistió en que sus tropas lucharan juntas, como un ejército americano. Sí, no quería que se usaran simplemente para rellenar huecos en las unidades británicas o francesas. Quería preservar la identidad del ejército estadounidense y que tuviera un papel protagonista. Vale, esa es la primera gran inflexión de 1917. ¿Y la segunda? La Revolución Rusa, o mejor dicho, las revoluciones rusas. ¿Dos revoluciones? Sí, primero la Revolución de Febrero, que derrocó al zar Nicolás II e instauró un gobierno provisional. Pero este gobierno intentó seguir en la guerra, lo que era muy impopular. Y entonces, en octubre, noviembre según nuestro calendario, vino la Revolución Bolchevique. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder. Y Lenin sí quería sacar a Rusia de la guerra. Era una de sus principales promesas: paz, pan y tierra. Y cumplió la parte de la paz. Casi inmediatamente iniciaron negociaciones con Alemania y las potencias centrales. Que llevaron al Tratado de Brest-Litovsk. Exacto, firmado en marzo de 1918. Fue una paz durísima para Rusia. Tuvieron que ceder territorios enormes: Finlandia, Polonia, los países bálticos, Ucrania. Perdieron una parte gigantesca de su población, de su industria, de sus recursos. Pero salieron de la guerra. Salieron de la guerra. Y eso tuvo una consecuencia inmediata en el frente occidental. ¿Cuál? Que Alemania pudo trasladar cientos de miles de soldados desde el este hacia el oeste. De repente, tenía una superioridad numérica temporal en el frente occidental, antes de que llegaran todas las tropas estadounidenses. Y decidieron jugársela una última carta. La última gran ofensiva. La ofensiva de primavera de 1918, también llamada Ofensiva Ludendorff. Empezó en marzo. ¿Y cómo fue? Al principio fue un éxito espectacular para los alemanes. Utilizaron nuevas tácticas de infiltración, con pequeñas unidades de asalto, los Stoßtruppen, que se colaban entre las líneas enemigas, evitando los puntos fuertes y atacando la retaguardia. Consiguieron romper el frente en varios puntos y avanzar decenas de kilómetros, más que en ningún otro momento desde 1914. Llegaron a bombardear París con un cañón de largo alcance. Parecía que podían ganar. Pero Fue un éxito insostenible. Avanzaron tanto y tan rápido que sus líneas de suministro no daban abasto. Sufrieron muchísimas bajas, especialmente entre sus mejores tropas de asalto. Y las tropas estaban agotadas. Los aliados, aunque sufrieron mucho y retrocedieron, no se rompieron. Resistieron, taparon las brechas y empezaron a recibir cada vez más refuerzos estadounidenses. Y entonces llegó la respuesta aliada. A partir de agosto de 1918, la llamada ofensiva de los 100 días. Ahora eran los aliados los que tomaban la iniciativa. Y aquí sí que usaron mejor las nuevas tácticas y armas, ¿no? Sí, hubo una mejor coordinación entre infantería, artillería, tanques y aviación. Los tanques, ahora más numerosos y fiables, jugaron un papel importante en romper las defensas alemanas. La ofensiva aliada fue implacable. Empezaron a empujar a los alemanes hacia atrás de forma sistemática, recuperando el terreno perdido en primavera y rompiendo líneas defensivas que se consideraban inexpugnables, como la línea Hindenburg. Y la moral alemana empezó a flaquear. Se derrumbó. El alto mando alemán, Ludendorff y Hindenburg, se dieron cuenta a finales de septiembre de que la guerra estaba perdida militarmente y pidieron al gobierno que buscara un armisticio. Y mientras tanto, los aliados de Alemania empezaron a caer uno tras otro. ¿Quién fue el primero? Bulgaria. Tras una ofensiva aliada exitosa en el frente macedonio, Bulgaria pidió el armisticio a finales de septiembre de 1918. ¿Y luego? De octubre, después de las derrotas en Palestina y Siria. Y casi al mismo tiempo, Austria-Hungría. ¿Qué pasó con Austria-Hungría? Fue derrotada por los italianos en la batalla de Vittorio Veneto. Pero además, el imperio se estaba desintegrando por dentro. Las distintas nacionalidades, checos, húngaros, eslavos del sur, estaban declarando su independencia. Así que Austria-Hungría firmó el armisticio a principios de noviembre. Alemania se quedaba sola.
completamente sola, militarmente agotada y con la revolución estallando en casa. La revolución. Sí. A finales de octubre, los marineros de la flota de guerra alemana en Kiel se amotinaron cuando les ordenaron salir a una última batalla suicida contra la flota británica. Ese motín se extendió como la pólvora por otras ciudades y unidades militares. Hubo consejos de obreros y soldados. La situación era insostenible. El 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a Holanda. Se proclamó la República en Alemania. ¿Y 2 días después? El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, entró en vigor el armisticio firmado entre los aliados y Alemania en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, en Francia. La guerra en el frente occidental había terminado. ¡Qué momento! El silencio después de tanto ruido, de tanta muerte. Pero claro, el fin de la lucha no era el fin de los problemas. Hablemos de las consecuencias. El coste humano es brutal. Es casi imposible de comprender. Las cifras varían un poco según las fuentes, pero hablamos de unos 40 millones de bajas totales. ¿40 millones? Sí, bajas totales. Muertos, heridos, prisioneros, desaparecidos. Si hablamos solo de muertos, se estima que entre 15 y 22 millones de personas murieron como consecuencia directa de la guerra, tanto militares como civiles. Es una barbaridad. Y unos 23 millones de militares heridos, muchos de ellos mutilados de por vida o con secuelas psicológicas terribles, lo que se llamó neurosis de guerra o shell shock. Países como Francia perdieron una proporción enorme de sus hombres jóvenes. Se habla de la generación perdida. Alemania, Rusia, Austria-Hungría, todos sufrieron pérdidas masivas. Y encima, justo al final de la guerra llegó la gripe. La terrible pandemia de gripe de 1918, que se llamó injustamente gripe española porque España, al ser neutral, informaba sobre ella sin censura. Esta pandemia, cuya propagación se vio facilitada por los movimientos de tropas y las malas condiciones de vida, mató a muchísimas más personas que la propia guerra. Las estimaciones van de 50 a 100 millones de muertos en todo el mundo. Fue devastadora. O sea que el final de la guerra coincidió con otra catástrofe sanitaria global. Exacto. E incluso las bajas animales fueron enormes. Se calcula que murieron unos 8 millones de caballos, mulas y burros, que eran esenciales para el transporte y la logística en la guerra. Un desastre a todas las escalas. Y políticamente, el mapa del mundo cambió por completo. Radicalmente. Desaparecieron 4 grandes imperios que habían dominado la política europea y mundial durante siglos: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Y sobre sus ruinas nacieron nuevos países. Sí, especialmente en Europa central y oriental. Polonia resurgió como Estado independiente después de más de un siglo. Se crearon Checoslovaquia y Yugoslavia. Finlandia y los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, se independizaron de Rusia. Las fronteras se redibujaron por completo. Y se intentó construir una nueva paz con los tratados. El de Versalles es el más conocido. Sí, el Tratado de Versalles, firmado en 1919, fue el que impuso las condiciones de paz a Alemania, y fueron condiciones muy duras. ¿Cómo cuáles? Alemania perdió territorios importantes. Alsacia-Lorena volvió a Francia, partes de Prusia pasaron a Polonia, perdió todas sus colonias. Su ejército quedó reducido a la mínima expresión, sin aviación, sin tanques, sin submarinos. Se le impusieron unas reparaciones económicas enormes que tenía que pagar a los vencedores. ¿Y la famosa cláusula de culpabilidad? El artículo 231, la cláusula de culpabilidad de guerra, obligaba a Alemania y sus aliados a aceptar toda la responsabilidad por haber causado la guerra. Eso debió sentar fatal en Alemania. Fatal. Fue percibido como una humillación absoluta, un diktat, una paz impuesta por la fuerza. Ese resentimiento por Versalles fue un caldo de cultivo fundamental para el ascenso del nacionalismo extremo y, finalmente, del nazismo en Alemania, que prometía revocar el tratado. Es uno de los vínculos más claros entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también se creó la Sociedad de Naciones. Sí, fue una idea impulsada sobre todo por el presidente estadounidense Wilson, un organismo internacional para intentar mantener la paz y resolver los conflictos diplomáticamente, para que no volviera a ocurrir algo como 1914. Pero no funcionó muy bien, ¿no? Tuvo limitaciones importantes desde el principio. Por ejemplo, Estados Unidos, aunque Wilson fue su gran impulsor, nunca llegó a unirse porque el Senado no ratificó el tratado. Y no tenía mecanismos reales para imponer sus decisiones. Pero bueno, fue un primer intento de gobernanza global. Y en el plano social y económico, ¿qué cambios trajo la guerra? Muchos.
Por ejemplo, la incorporación masiva de las mujeres al trabajo fuera de casa, en fábricas, en transportes, en oficinas, para sustituir a los hombres que estaban en el frente. Eso tuvo un impacto en el movimiento sufragista, ¿no? Sí, en muchos países se argumentó que si las mujeres podían contribuir tanto al esfuerzo de guerra, también merecían el derecho al voto, y en varios países se consiguió poco después de la guerra. También aumentó enormemente el papel del Estado en la economía. Los gobiernos intervinieron para dirigir la producción, controlar precios, racionar alimentos. Y las deudas de guerra fueron gigantescas, especialmente de los aliados europeos con Estados Unidos, que pasó de ser un país deudor a ser el principal acreedor mundial. Y tecnológicamente la guerra fue un acelerador. Sin duda. Los tanques, la aviación militar, que empezó la guerra casi como reconocimiento y la terminó como arma de bombardeo y combate, las comunicaciones inalámbricas, la guerra química, aunque esta última violaba las convenciones de La Haya y fue una mancha terrible. Y no podemos olvidar, al hablar de las consecuencias y el horror, los genocidios. Durante la guerra, el Imperio Otomano llevó a cabo deportaciones masivas y matanzas sistemáticas contra la población armenia. El genocidio armenio. Sí, y también contra otras minorías cristianas como los asirios y los griegos pónticos. Son tragedias que ocurrieron en el contexto de la guerra y que forman parte de su legado más oscuro. Es terrible. Y ese legado material también perdura, ¿no? Con la munición sin explotar. La cosecha de hierro, la llaman en Francia y Bélgica. Cada año, al arar los campos de los antiguos frentes, siguen apareciendo toneladas de proyectiles, granadas, bombas sin explotar de la Primera Guerra Mundial. Un recordatorio constante y peligroso de aquel conflicto. La memoria de la guerra es algo complejo. Se construyeron memoriales por todas partes, cementerios enormes como los de la Commonwealth War Graves Commission, para intentar dar dignidad a los caídos. Sí, hubo un esfuerzo enorme por recordar y honrar a los muertos. Pero la experiencia fue tan traumática que marcó profundamente a esa generación perdida, como la llamó Gertrude Stein. Y quizás, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que a menudo se ve con una narrativa más clara de lucha contra el fascismo, la Primera Guerra Mundial se percibe a veces con más ambigüedad moral, con una sensación de sacrificio inmenso por causas que hoy nos parecen más difíciles de justificar. Resumen, la Gran Guerra fue un auténtico cataclismo. Redibujó mapas, destruyó imperios, pero sobre todo cambió profundamente la sociedad, la política, la tecnología y la forma misma de entender la guerra. Exacto. Sus consecuencias, directas e indirectas, marcaron todo el siglo XX y en muchos aspectos siguen presentes hoy. Ha sido un recorrido intenso, pero necesario, por un periodo absolutamente fundamental. Pues sí. Y para terminar, quizás una reflexión final para quienes nos escuchan. Hemos visto esa red complejísima de causas, nacionalismo, alianzas, militarismo, errores de cálculo, que llevaron al desastre. Hemos visto el horror de las trincheras, un estancamiento brutal, y una paz, la de Versalles, que aunque intentaba crear un nuevo orden, acabó sembrando semillas para futuros conflictos. Si pensamos en nuestro mundo de hoy, que también es muy interconectado, con sus propias tensiones, sus nacionalismos, sus alianzas, ¿qué lecciones de la Gran Guerra siguen siendo especialmente pertinentes? Sobre el liderazgo, sobre la diplomacia, sobre el peligro de las escaladas no deseadas, sobre las consecuencias imprevistas. Una buena pregunta para seguir pensando. Desde luego, da para mucho análisis.